Vamos a entrar en esta noche en la parte de la meditación de la palabra del Señor. Yo le invito para que me acompañe a abrir la Biblia. Abra su Biblia un momento, por favor. En el libro o epístola universal a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 14 al 16. Y luego leemos otra porción en el capítulo 7, verso 23 al 28. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en el capítulo 7 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Vamos a hablar del tema, hermanos, el sacerdocio del Nuevo Testamento. Amén. El sacerdocio del Nuevo Testamento. Es importantísimo en esta hora y en este tiempo saber quién es Dios, ¿verdad? Y eso no lo podemos poner en duda. La importancia de conocer, saber quién es Dios. Nuestra alma anhela a Dios. Nuestra alma suspira por su presencia. Pero es importante también, para poder lograr hallar un equilibrio en las cosas, no solamente saber quién es Dios, sino también saber quiénes somos nosotros, la iglesia. Gloria al Señor. Amén, amén. Para poder lograr entender qué posición y qué labor cumplimos aquí en la tierra. Dios se había trazado un plan desde el principio. De hecho, cuando Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y lo lleva para que habite en la tierra prometida, en esa tierra que el Señor le promete a él y a su descendencia, es de allí, de los lomos de Abraham, que se levanta
un pueblo conocido como Israel. Esa nación geográficamente estaba centrada prácticamente en el ombligo del mundo, en el centro del mundo. El Señor quiere con esa nación, ese pueblo, ya a través de Moisés les brinda unos parámetros, unos decretos y normas para que ellos fuesen su especial tesoro. Un pueblo de sacerdotes santos para ministrar a Dios, amén, delante de las demás naciones de la tierra. El propósito, el plan de Dios es que Israel se convirtiera en ese grupo, en esa nación, en ese pueblo de sacerdotes que iban a dar a conocer al Dios verdadero. Pero desafortunadamente Israel no pudo cumplir con ese proyecto divino. De ahí que la intención de Dios no era solamente o inicialmente que Israel fuera ese grupo de sacerdotes, sino aún la Escritura dice en Efesios capítulo 1 que Dios escogió un pueblo ya no como nación, sino hombres y mujeres de toda la faz de la tierra. La intención inicial y final de Dios era tener no una nación, sino una iglesia. La Biblia dice que Él nos escogió a nosotros, la iglesia, desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Así que en ese momento trascendental, cuando la iglesia llega o se comienza a fundar a través de Cristo, es cuando el Señor nos hace entender a nosotros que ahora usted y yo somos parte de un pueblo espiritual, un sacerdocio espiritual, los sacerdotes del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Es importante ahora saber cuál es el rol, la labor de la iglesia como sacerdotes que somos, sacerdotes del Señor. Por eso yo quiero que usted y yo fijemos nuestros ojos y nuestra mente en estas dos direcciones, hacia la iglesia como el sacerdocio actual, pero también hacia Jesucristo como el sumo sacerdote. Amén. El servicio que Dios pide, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ha sido entregado a un sacerdocio divinamente preparado. Gloria a Dios. Ya que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, se hizo necesario para que el Señor aceptara sacrificios, crear un sacerdocio especial. Gloria a Dios. El primer sacerdocio, el levítico, falló. El sacerdocio arónico falló. Así que se hizo necesario levantar un nuevo sacerdocio, pero inicialmente comenzado por el mismo Señor Jesucristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Un sacerdocio que nada tenía que ver con la tribu de Leví ni de la familia, sino que procedía desde la misma presencia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que si en este tiempo hay un pueblo a quien Dios escucha, hay un grupo de sacerdotes a quien Dios oye y respalda, debe ser aquel sacerdocio que Jesús mismo constituyó como iglesia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El sacerdote del Antiguo Testamento
servía bajo la autoridad de un sumo sacerdote que venía de la familia de Aarón. Y cada sacerdote tenía una función: servir a Dios y servir a los hombres. El sacerdote era el intermediario, el medio, el canal por medio del cual Dios se valía para hablarle al pueblo y para escuchar al pueblo. El sacerdote era ese canal, ese medio. Amén. Esa era la función, para delante del pueblo estar allí en función del pueblo y delante de Dios para llevarle los recados, la oración, la ofrenda, el sacrificio a Dios. Gloria al Señor. Y aunque el sacerdocio del Antiguo Testamento se reducía al servicio prestado en el tabernáculo o en el templo, no obstante era de vital importancia en ese tiempo. El sacerdote del Antiguo Testamento era apartado, era santificado, amén, por el solo hecho de haber nacido en la familia sacerdotal, y con la debida ceremonia de posesión era investido como sacerdote, y era un oficio de carácter permanente mientras viviera. Gloria a Dios. El acto ceremonial consistía en que se sacrificaba un becerro y 2 carneros, se ofrecían panes sin levadura, tortas sin levadura y hojaldres sin levadura. Todo esto ofrecido a Dios. Y el sumo sacerdote y sus hijos, los sacerdotes, eran lavados con agua, luego vestidos con vestiduras sacerdotales, para entonces, acto seguido, derramar sobre ellos y sobre sus vestiduras el aceite de la santa unción. Pero ya en el Nuevo Testamento, según el orden del Nuevo Testamento, cada creyente ahora es un sacerdote para Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Cada hombre y mujer convertido, transformado por Dios y su palabra, ahora se ha convertido, valga la redundancia, en un sacerdote del Dios Altísimo. Por eso es que dice Pedro el apóstol en su primera epístola, en el capítulo 2 y el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, dice también la palabra que somos ese pueblo y ese sacerdocio santo, que somos esa casa espiritual, la iglesia. Podemos ofrecer a Dios, escúcheme, por medio de Jesucristo, amén, podemos ofrecer a Dios como sacerdotes alabanza, adoración, clamor, intercesión, ayuno, oración. Todo lo que hacemos, nuestras prácticas cristianas, ahora son bien recibidas por el Señor, porque ahora por la gracia de Dios somos sacerdotes del Dios Altísimo. Aleluya, gloria al Señor.
Alabanzas al Señor. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En conformidad con el Nuevo Testamento, el servicio ha sido entregado a todos los creyentes. Amén. No es solo el pastor, no solamente son los diáconos y algunos líderes de las congregaciones locales. Ahora, cada creyente nacido de nuevo por la palabra y el Espíritu Santo, todo creyente, como dice Pedro, que ha sido renacido por la palabra de Dios, ahora es un sacerdote del Dios Altísimo. Tu oración, hermano, siempre y cuando te mantengas como sacerdote, fiel, santificado, íntegro, delante del Señor y de los hombres, tu clamor, tu oración es aceptable en la presencia de Dios. Y también no solo es aceptada, sino también es respondida por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Escúcheme, no hay una parte exclusiva ni un grupo especial o élite en la iglesia. Los pastores tengamos posiblemente una posición de autoridad un poco más elevada, sin embargo eso no nos hace mayores o mejores en el sentido espiritual. No somos una casta élite especial de sacerdotes más que otros. Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí para servir y para ministrar delante de su presencia a un pueblo necesitado de la gloria y del poder de nuestro Dios. Hoy podemos orar. Usted desde su recinto, desde su habitación, desde su casa, desde su corazón, usted puede ser allí en medio de esta situación que estamos viviendo. Usted puede, hermana y hermano, ejercer su vocación y su labor sacerdotal. Alabanzas a nuestro Dios. Mire usted, todos los creyentes, desde el más pequeño, desde el más nuevo, hasta el mayor, hasta el que más años tenga en la iglesia, ahora tiene este oficio sacerdotal. Gloria al Señor. Desde el día en que usted y yo nacimos de nuevo por la palabra de Dios y fuimos bautizados en las aguas, siéndonos invocado el nombre de Jesús, perdón de pecados, desde ese momento comenzamos a oficiar nuestra labor sacerdotal. Gloria a Dios. Tanto los pastores en su lugar y en la autoridad especial que Dios les ha dado, pero el creyente también en su propio lugar, hemos sido puestos, escúcheme, hemos sido puestos por Dios, no para defender a Dios delante del pueblo, porque Dios no necesita que nadie lo defienda, Él se defiende solo. Nosotros hemos sido puestos por Dios para interceder por el pueblo delante de su santa presencia. Por eso cada vez que nos postramos, cada vez que oramos, cada vez que hacemos culto, un servicio a Dios, aleluya, hay un olor fragante que se desprende de la iglesia, hay algo especial, hay un aroma espiritual que llega a la misma presencia de Dios con agrado, y Dios se siente, amén, agradado de eso y lo recibe de esa manera. Gloria al Señor Jesús. Óigame, hermano y hermana, mire lo que es usted y lo que soy yo. Mire lo que usted vale y lo que yo valgo, para que cuando te presentes ante el Señor, yo pienso, lo decía esta semana,
Y recuerdo las palabras del profeta Elías. No solamente es presentarnos en el culto del martes o del jueves o del sábado o domingo. No es solamente presentarme en el momento de la oración devocional diaria, sino vivir, estar siempre delante de la presencia de Dios. El profeta Elías decía esta verdad tan grande: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es decir, que él mantenía allí, en la presencia de Dios. Y nosotros, los creyentes, necesitamos saber que cada minuto, cada hora, cada día de nuestra vida le estamos presentando a Dios un servicio, un sacrificio, una ofrenda espiritual. Amén. Porque somos conscientes que Dios siempre está. Amén. Él no se va y viene. Él siempre está. Gloria al Señor. Debemos tener eso presente. Él es el eterno presente. Él es el viviente que nos ve. Él es el que siempre está. Gloria a Dios. Dios está aquí. Dios está allí. Y tú tienes que ser consciente. Y yo tengo que ser consciente de esa realidad. Gloria al Señor. Cuando alguien sabe que Dios está siempre y sabe que Él es y lo que Él es, entonces va a actuar en consonancia y en coherencia, amén, con lo que Dios es, amén, y con lo que usted también es. Si usted y yo somos sacerdotes de Dios, del Altísimo, usted debe de vivir de acuerdo a lo que es, amén, un sacerdote santo, fiel, íntegro, que sirve a un Dios santo, que ministra a un Dios santo en medio de un mundo corrompido y maligno. Gloria al Señor. Eso somos usted y yo. Gloria a Dios. El creyente, usted y yo, hemos sido apartados, hemos sido lavados, hemos sido santificados. Amén. Hemos sido introducidos en la familia de Dios. Amén. Sobre nosotros también ha sido derramado el aceite de la santa unción. El Espíritu Santo ha venido a hacer morada en nosotros. Gloria a Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y eso, y ello mejor, la presencia de Dios nos ha santificado, no por nuestras propias obras, sino porque es Dios quien nos ha participado de su naturaleza divina y nos ha apartado para Él, para que seamos santos, gloria al Señor, así como Él es santo, y para que seamos sus servidores. Amén, gloria a Dios. Fuimos apartados para Jesús, para nuestro Dios, y fuimos santificados por Él. Como lo dijo Pablo en su carta a la iglesia del Señor que estaba en Roma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente, usted y yo, presentamos nuestros cuerpos, y en nuestro cuerpo está nuestra alma y está nuestro espíritu, está nuestra mente, nuestra razón, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y el cuerpo es presentado con todas las cosas que tenemos y lo que somos delante de Dios. El creyente se presenta
Y Dios le acepta como sacrificio lo que el creyente le está presentando, porque el creyente es un sacerdote. De otra manera, a Dios no le interesa. Eres, hermano y hermana, un sacerdote, y lo primero que presentas a Dios es tu cuerpo. Tú le consagras a Él tu cuerpo, tu templo, el templo. Tú te entregas, te sueltas a Dios en consagración. Consagras a Dios tu vida, y Dios te consagra y te aparta y te santifica, porque el que consagra y santifica es Dios. Amén. El creyente solo se entrega, y usted y yo nos hemos entregado a Dios. Ahora Él nos ha apartado y nos ha santificado. Gloria al Señor. Y ahora somos sacerdotes de su pueblo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, amén. El creyente, como sacerdote, después que ha entregado su cuerpo como sacrificio, tiene otro sacrificio. Gloria al Señor. Qué bueno que cada momento, que cada tiempo, que cada vez que nos reunamos en un culto como estos, hermanos, no porque no nos veamos ni estemos presentes de manera física, no quiere decir esto que no podamos presentarnos ante Dios como lo hacíamos antes. No, así sea a través de estos cultos. Hay personas que dicen, hermano, pero es que no es lo mismo. Hermano, sí puede ser lo mismo. Claro que sí, porque es que es usted y soy yo de manera individual quienes nos presentamos delante de Dios cotidianamente, continuamente. Amén. Así que el creyente, cuando se presente al culto, por eso yo le invito cada vez, traiga sacrificio de alabanza, traiga una ofrenda especial para Dios, sacrificios de labios. Amén. Porque es que, hermano, estamos en el culto, estamos en el momento de la devocional para Dios, y hay personas que se van, que vienen, que no cantan, que no adoran, que no ofrecen a Dios algo. Y es importante que aún desde casa, así no te vea el pastor, así no te vean los hermanos, pero tú, si estás allí, necesitas hacer un sacrificio, ofrecerle a Dios algo especial. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Vea lo que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcámosle a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque el creyente no solo presenta su cuerpo, sino que también, no solo en el culto, sino desde el mismo momento en que se levanta, presenta sacrificio de labios que confiesan su nombre. La voz de la alabanza, del reconocimiento, hermano, a veces no es siempre hablándolo, expresándolo con nuestra boca, nuestros labios, aún desde nuestra mente, en la meditación diaria, tenemos presente a Dios, a Jesús, meditando, adorando, exaltando. Amén. Y a veces en el transcurso del día, en la mañana, en la tarde, nuestra lengua, nuestros labios se abren para dar gloria al Señor, para alabarlo, para engrandecerlo. Hermano, presente sacrificio de alabanzas, fruto de labios que confiesen el nombre de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es poder presentarnos ante el Señor con agradecimiento, con reconocimiento. Amén. Con adoración.
El creyente no debe cantar por cantar. El creyente canta porque es un sacerdote. Le está ofreciendo a Dios un sacrificio. El creyente no ora por orar. El creyente no ayuna por ayunar. La oración y el ayuno tienen un propósito, porque somos sacerdotes y estamos viendo que este tiempo es un tiempo de incrementar la oración, de incrementar el ayuno, de hacer cadena de oración. Este es un tiempo, ¿sabe? Cuando Jesús humanamente estaba con sus discípulos, con los 12, los escribas y los fariseos hablaban, murmuraban, diciendo: ¿cómo los discípulos de Juan el Bautista oran y ayunan? Tantas veces le dijeron al Señor, y tus discípulos no ayunan. ¿Qué pasa? Antes bien, comen y beben. El Señor les dijo: ¿cómo es posible que ellos, estando con el esposo, se vayan a afligir y entristecer? Pero llegará el momento, llegará el día en que el esposo les será quitado, y ahí ayunarán de verdad. Hermanos, hay momentos como que de alguna manera nos permite que estemos pasando por periodos y etapas actuales de adversidades profundas, como las que estamos viviendo, que nos invita de alguna manera a Dios a acercarnos a Él a través de la oración, a través del ayuno, a través del reconocimiento, a través de la alabanza, a través de la adoración. Este es un tiempo donde se está predicando la palabra, donde se están haciendo cultos de una manera vertiginosa en todo lugar, por todos los medios digitales de comunicación. Este es un tiempo que hay que aprovecharlo al máximo. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, Dios quiere que usted y yo, como sacerdotes, le presentemos a Él ofrenda, sacrificio, holocausto espiritual delante de su presencia, porque es el único pueblo en la tierra a quien Dios le recibe la ofrenda, el sacrificio y el holocausto. Aleluya, gloria a Dios. Yo le quiero invitar esta noche, ya para terminar, luego continuamos con el tema, a que le ofrezcamos a Dios y le más a ti. Voy a emplear mi vida como sacerdote que soy por tu gracia. Tú me escogiste, me apartaste para ti, me consagraste a ti, me santificaste, me salvaste, me hiciste sacerdote, derramaste sobre mí la unción, el aceite de la unción. El poder del Espíritu Santo está sobre mí, dentro de mí, para ser un sacerdote de tu pueblo. Permíteme ofrecerte a ti cuando ore, cuando interceda, cuando ayune, cuando haga culto, cuando te adore, cuando esté con mi esposa, cuando esté con mis hijos, cuando esté en casa, cuando esté en el trabajo, cuando salga, cuando entre. Señor, permíteme ser un sacerdote de verdad, que te adore con el corazón y que sea de verdad alguien especial delante de tu presencia. ¿Por qué no le dices al Señor: quiero separar para ti un tiempo mejor? Quiero incrementar, Señor, mi tiempo de oración. Quiero, Señor, ofrecerte un culto más especial, racional, inteligente. Habla con Dios un momento. Dile: Señor, aquí estoy. Tú eres el sumo sacerdote, Jesús de Nazaret, y nosotros los sacerdotes de tu pueblo. Nosotros, por tu gracia, fuimos llamados y escogidos por ti para ejercer esta labor, este rol que estamos desempeñando en el mundo, tanto que necesita nuestra sociedad.
a este pueblo, a este grupo de hombres y mujeres, sacerdotes del Dios Altísimo, que sepamos interceder, que sepamos clamar, que sepamos adorar. Oh Dios mío, limpia, limpia, Señor, a este grupo de hombres y mujeres, sacerdotes, Señor, ahora que podamos pararnos en la brecha y hacer un vallado delante de ti a favor del pueblo. Señor Jesús, glorifícate en nosotros una vez más. Te lo pedimos en tu nombre admirable, que guardes a tu pueblo, que guardes a cada creyente, a cada hermana. Señor, santifícanos, por favor, para poder ofrecer, Señor, delante de ti sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen tu nombre. Amén.